Hablemos del derecho islámico. Es un sistema jurídico inmenso que guía la vida de más de 1.000 millones de personas y, sin embargo, con frecuencia lo hemos reducido a titulares súper simplistas, ¿no? Bueno, en los próximos minutos, la idea es precisamente desarmar esos mitos. Vamos a construir juntos una comprensión mucho más clara de cómo funciona, de dónde viene, o sea, de su estructura, sus fuentes y su lógica interna. Y bueno, para empezar, vamos directo al grano, a la pregunta central. Cuando escuchamos la palabra Sharia, ¿qué es en realidad? ¿A qué nos referimos? Porque la respuesta, les adelanto, es bastante más compleja de lo que se suele pensar. Y entenderla bien, esa es la clave para descifrar todo el sistema. Aquí tenemos la distinción que es probablemente la más importante de todas. A ver, por un lado está la Sharia. Pensemos en ella como la senda, el camino divino. Son los principios eternos de Dios, sagrados, inmutables. Y por otro lado tenemos el fiqh. El fiqh es la comprensión humana. Es el trabajo, el esfuerzo intelectual de los juristas para interpretar esa Sharia y crear leyes prácticas para el día a día. Así que, para que quede súper claro, la Sharia es divina, el fiqh es humano. Y es justamente esta interpretación humana, el fiqh, lo que explica por qué existen diferentes escuelas y opiniones dentro del derecho islámico. Ok, entonces, si el fiqh es la interpretación, ¿de dónde sacan los juristas esa comprensión? ¿En qué se basan? Bueno, toda la jurisprudencia islámica descansa sobre dos pilares que son fundamentales, inamovibles. Estas son las fuentes primarias. La primera fuente, la más importante de todas, es el Corán. Para los musulmanes no es un libro sobre Dios, es la palabra literal y directa de Dios revelada al profeta Mahoma. O sea, es la máxima autoridad, punto. La segunda fuente es la Sunna. La Sunna es básicamente la tradición del profeta. ¿Y qué entra ahí? Pues todo. Lo que dijo, lo que hizo e incluso las cosas que aprobó con su silencio. La Sunna funciona como el gran ejemplo práctico, el manual de instrucciones que aclara y complementa los principios que encontramos en el Corán. Y ojo, aquí hay un dato que es clave para entender todo esto. A pesar de que el Corán es la fuente suprema de sus más de 6.000 versículos, solamente unos 500 más o menos son específicamente legales. ¿Qué significa esto? Que el Corán establece los cimientos, los principios fundamentales. Pero claro, no puede cubrir cada situación imaginable que pueda surgir en la vida. Y esto nos demuestra perfectamente por qué la Sunna y las otras fuentes que vamos a ver son tan cruciales para poder construir un sistema jurídico completo y funcional. Perfecto. Entonces, ¿cómo conocemos la Sunna? O sea, ¿cómo sabemos lo que hizo o dijo el profeta? La respuesta está en los hadices. Un hadith es, en esencia, un relato. Es una narración que cuenta algo que el profeta dijo o hizo. Al principio, estos relatos se pasaban de boca en boca y luego, con el tiempo, se recopilaron por escrito. A mí me gusta pensar en los hadiths como los ladrillos. Con todos esos ladrillos juntos, se construye el gran edificio de la Sunna. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad fascinante, porque no se trataba de aceptar cualquier relato que circulara por ahí, para nada. Se desarrolló una disciplina académica súper rigurosa, conocida como la ciencia del hadith. A ver, ¿cómo funciona? Primero se analiza el isnad, que es la cadena de transmisión, o sea, quién se lo contó a quién hasta llegar al profeta. ¿Esa cadena está completa? ¿La gente en la cadena realmente se conoció? Después viene un análisis biográfico de cada persona en esa cadena. ¿Era alguien honesto? ¿Tenía buena memoria? ¿Era de fiar? Y basándose en todo esto, los hadiths se clasifican según su nivel de certeza. Esto nos da una idea del esfuerzo intelectual tan inmenso que se hizo para preservar la autenticidad de la tradición. Muy bien, ya tenemos las fuentes primarias, Corán y Sunna. Pero claro, la pregunta es inevitable. ¿Qué pasa cuando surge una situación nueva, algo que no se menciona explícitamente en ninguno de los dos textos? Bueno, para eso los juristas desarrollaron otras herramientas, basadas en la razón humana y el consenso de los expertos, para poder extender la ley. La primera de estas herramientas se llama Ijma, que podemos traducir como consenso. La idea es bastante directa. Cuando todos los juristas calificados de una generación se ponen de acuerdo sobre un punto legal, esa decisión se vuelve obligatoria, vinculante. Se podría decir que la comunidad de eruditos funciona como una especie de control de calidad colectivo, que ayuda a guiar cómo evoluciona la ley. ¿Y de dónde sale la autoridad para este consenso? Bueno, la justificación teológica viene de hadices como este que se atribuye al profeta. La creencia de fondo es que Dios no permitiría que toda la comunidad de sabios, en su conjunto, se ponga de acuerdo sobre algo que está mal, sobre un error. Y claro, esta creencia es lo que eleva el consenso de ser una simple opinión de la mayoría a convertirse en una fuente legítima de derecho sagrado. Y ahora llegamos a la herramienta que es, quizás, la más importante para la adaptación a los nuevos tiempos:
El QIAS, o razonamiento por analogía. Piensen en el QIAS como el motor intelectual del sistema. Es lo que permite que el derecho islámico pueda abordar temas nuevos, nuevas tecnologías, problemas sociales que no existían, en fin, situaciones que eran impensables en el siglo VII. Y no es una opinión cualquiera, es un proceso de deducción lógica muy riguroso. Veamos un ejemplo, que es el clásico y con esto va a quedar clarísimo. El Corán prohíbe explícitamente el vino. Ok, los juristas se preguntaron, ¿por qué está prohibido el vino? Y llegaron a la conclusión de que la causa, la razón, es su capacidad de embriagar, de intoxicar. Entonces, usando el QIAS, aplicaron esa misma lógica a todo lo demás. Si la causa de la prohibición es la intoxicación, entonces cualquier otra sustancia que intoxique también está prohibida, aunque no se llame vino y no esté mencionada en el texto. ¿Se ve? Así es como la ley se expande de manera lógica para cubrir casos nuevos. Entonces, tenemos Corán, Sunna, consenso y analogía. Pero claro, las últimas dos, y la interpretación de las primeras, dependen del razonamiento humano. Y donde hay razonamiento humano, pues hay diferentes opiniones. Era inevitable que con el tiempo surgieran diferencias, y así fue como distintos sabios desarrollaron sus propias metodologías, sus propias formas de trabajar, y esto dio lugar a lo que hoy conocemos como las escuelas de pensamiento. Y este es otro punto importantísimo, porque rompe con un mito muy común. No existe algo así como el derecho islámico, único, monolítico, que se aplica igualito en todos lados. No. Lo que existe en realidad es una riquísima tradición de debate intelectual que se ha organizado en varias escuelas jurídicas principales conocidas como madhabs. Y cada una de estas escuelas tiene su propia metodología, su propio enfoque para interpretar las fuentes y llegar a una conclusión legal. Dentro del Islam sunita, por ejemplo, tenemos 4 escuelas principales que son las más reconocidas. Van desde la escuela Hanafí, que le da mucho peso a la razón y la deducción analógica, hasta la Hanbalí, que es conocida por su adhesión mucho más estricta a los textos literales del Corán y la Sunna. Y en medio tenemos la Maliki y la Shafi'i. Por su parte, el Islam chiita tiene su propia gran escuela, la Jafari. Lo que todo esto nos demuestra, una vez más, es que no hay una única manera de interpretar la ley. Al contrario, esta diversidad de pensamiento es una característica central de todo el sistema. Muy bien, ya hemos visto las fuentes y las escuelas. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo funciona todo este sistema, que es un sistema clásico, en nuestro mundo moderno? ¿Es algo estático, congelado en el tiempo, o tiene mecanismos para adaptarse a los desafíos del siglo XXI? Para entender la dinámica moderna del derecho islámico, hay que entender una tensión central, como un tira y afloja constante entre dos conceptos. Por un lado está el taqlid. Esto significa básicamente seguir los precedentes, adherirse a las doctrinas que ya establecieron los grandes maestros fundadores de las escuelas. Y por el otro lado tenemos el ijtihad. El ijtihad es todo lo contrario. Es el esfuerzo intelectual, la lucha por reinterpretar las fuentes originales para encontrar respuestas nuevas a problemas nuevos. Todo el debate sobre si el sistema es estático o dinámico, en el fondo gira en torno al equilibrio entre estos dos polos. Y aquí hubo un momento histórico que fue decisivo, sobre todo en el mundo sunita. Alrededor del siglo X, se llegó a una especie de consenso de que la puerta del ijtihad se había cerrado. ¿Qué querían decir con esa metáfora? Pues que los grandes problemas legales ya habían sido resueltos por los genios fundadores de las escuelas, y que a partir de entonces, el trabajo de los juristas era simplemente seguir sus conclusiones. Lógicamente, esto le dio un poder inmenso al taqlid, al seguimiento del precedente durante muchísimos siglos. Pero cuidado. Esto no significa que el sistema se volvió totalmente rígido. Siempre ha tenido mecanismos internos de flexibilidad. Por ejemplo, existen principios como el istihsan, o preferencia jurídica, que permite elegir una solución por el bien público, aunque vaya en contra de una analogía muy estricta, o el concepto de masalih, el interés público, que pone el bienestar de la comunidad en el centro. Además, siempre se ha reconocido la costumbre local, el urf, como una fuente de derecho válida, siempre que no contradiga al Corán o la Sunna. Y por supuesto, hoy tenemos la legislación estatal, las leyes de los países, que funcionan en paralelo para regular muchísimas áreas de la vida moderna. Entonces, ¿cuál es la foto final en el mundo de hoy? Pues la realidad es que la gran mayoría de países de mayoría musulmana no aplican el fiqh clásico de la A a la Z. Lo que tienen son sistemas legales híbridos. ¿Qué significa esto? Que combinan códigos de derecho civil o común, muchas veces heredados de la época colonial europea, con el derecho islámico. Y este último, por lo general, se reserva para regular áreas muy específicas, sobre todo lo que tiene que ver con la vida personal, matrimonio, divorcio, herencias, lo que se conoce como derecho de familia. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, una pregunta para quedarnos pensando.
Para un sistema legal que tiene raíces divinas, ¿cómo se puede equilibrar la fidelidad a una tradición sagrada con las demandas, a veces urgentes, de la modernidad en pleno siglo XXI? Este es el desafío fundamental no solo del derecho islámico, sino de todos los grandes sistemas tradicionales del mundo. Cómo mantenerse fiel a tus principios sagrados y a la vez responder de forma justa y eficaz a un mundo que no para de cambiar. Y créanme, la respuesta a esta pregunta no está escrita en piedra. Se está debatiendo ahora mismo, con mucha intensidad en todo el mundo musulmán.